Como ya sabrás, últimamente la luz está muy cara. Desde Vila TV te damos algunos consejos para controlar la factura. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que tu piso es completamente eléctrico y por tanto los tramos horarios de la luz te interesan. Las horas más baratas son entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, además de todo el fin de semana. Aprovéchalas para utilizar los electrodomésticos que más consumen, como los calefactores o el termo de agua caliente. Entre semana, de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 6 de la tarde y de 10 de la noche a 12 de la noche es la hora llana. Son buenas horas para cocinar o lavar los platos. Por último, tenemos la hora punta, el tramo más caro, de 10 a 2 y de 6 a 10, también solo entre semana. Es importante aprovechar los tramos horarios. Según la hora del día, los precios de la energía pueden oscilar mucho y la tarifa de la hora punta puede llegar a costar el doble que la valle. El precio real de la luz cambia cada hora y, puntualmente, puede no seguir este modelo. Podéis consultar los precios reales en internet con páginas como tarifaluzhora.es. Ahora que sabemos cuándo nos interesa gastar menos energía, hablemos de cómo podemos ahorrarla cuando más nos interesa. Donde más electricidad gastamos es calentando el piso. Optimizar la calefacción es muy sencillo y puede ahorrarnos muchos kilovatios. Aprovechemos el calor del sol. Sube las persianas por la mañana y bájalas cuando se haga de noche para calentar el piso con la luz solar y evitar perder temperatura. Para estar cómodos no hace falta tener la calefacción al máximo. Si te abrigas un poco más cuando estás en el piso, podrás bajar la potencia y consumir menos. El agua caliente es el siguiente gran consumidor. Para ahorrar en este aspecto, lo mejor que podemos hacer es tan fácil como intentar gastar menos. No te embobes en la ducha y cierra el grifo mientras enjabonas los platos. En la cocina hemos de tener cuidado de que no se acumule demasiado hielo en el congelador y podemos aprovechar el calor residual del vitro para cocinar. Ten en cuenta también que el microondas es la opción más eficiente para calentar algo rápidamente. Ya ves que gastar menos energía es muy sencillo. Todo es ponerse.